celebramos el Día de Podcast en Crónicas de Salud haciendo lo que nos gusta, abordando la medicina de una manera multidisciplinaria, holística, y no solo en el área de las patologías y de las especialidades médicas, sino en otros sectores que también están involucrados en el sector salud, como la construcción, la física, el marketing médico, la arquitectura. Y hoy tenemos de vuelta una persona que prometimos que se iba a volver una crónica, una persona que nos dejó con mucha información valiosa, pero queremos más. Hoy nos acompaña la licenciada Andreina Sandoval, arquitecta especialista en neuroarquitectura. Y vamos a estar hablando de los elementos verdes y de los jardines, las plantas, cuál es su influencia en la salud de los pacientes que acuden a estas instituciones, el personal que también labora por muchas horas ahí y se ve sometido al estrés, y nos va a dar las recomendaciones de cómo incluir estos elementos en estructuras ya realizadas, estructuras tradicionales de hospitales, y cómo incorporarlos en los nuevos diseños. Bienvenida, Andreina, ¿cómo estás? Hola, gracias nuevamente por la invitación. Sí, agradecida nosotros prometimos 100%. Que te ibas a volver una crónica. Sí, agradecida 100% de estar aquí. Siento que esto es un punto clave para los médicos, ¿no? Genial. Mira, hemos visto estudios donde se habla ampliamente de la recuperación, la reducción del estrés y del dolor, la mejora en los estados de ánimos de los pacientes que tienen acceso a salas o ubicaciones dentro de los hospitales y de las clínicas que tienen jardines. También hemos visto cómo esto influye en el personal. Muy pocas veces se habla del personal en esta área, pero ellos son los que pasan más horas en el hospital conviviendo con pacientes que a veces tienen diagnósticos catastróficos. Y entonces me gustaría que hables directamente desde la neuroarquitectura, específicamente los beneficios, y que me digas, porque a veces pensamos en el desarrollo de una nueva clínica y creemos que es más fácil incorporar un jardín en una clínica nueva, pero vemos estructuras ya de lo que es la clínica y el hospital tradicional, y me gustaría que nos digas cómo podemos incorporar elementos verdes en esas instituciones. Bueno, mira, primero el término adecuado es la biofilia, en este caso, ¿ok? Es la integración del medio ambiente en cualquier tipo de estructura, sea clínica o no, ¿ok? Y tenemos que valorar y empezar por la tendencia innata que tiene el ser humano de contacto con la naturaleza. Okay. A nivel terapéutico, a nivel y con múltiples estudios que alivian estrés, ansiedad, etcétera, etcétera. Este tema, tanto para el personal médico que labora todos los días ahí y pues obviamente tiene una rotación de pacientes que no necesariamente tengan un diagnóstico catastrófico, pero quizás sí, ayuda a bajar los niveles de ansiedad y los niveles de estrés. Incluso hace más ameno que el paciente llegue a ese consultorio o a esa clínica y tenga ese cierto contacto. ¿Okay? Baja los niveles de estrés notablemente. Tenemos tipos de biofilia. Podemos integrar plantas naturales, podemos integrar plantas artificiales, podemos integrar plantas preservadas, ¿ok? Que son mis favoritas. Después les explico por qué. Para estos espacios, ¿ok? Porque es lo que tú dices. Hay mucha estructura hospitalaria o de clínicas o consultorios que no fueron diseñados para tener un área verde. Sí, que no están ni siquiera preparados para la propia fidelización del paciente, porque con el diseño tradicional dan esta sensación de que estás acudiendo al hospital con miedo para esperar un diagnóstico de estrés porque te vas a ver con el médico y esperas que sea algo doloroso. Exacto. Entonces, aplicar ya la biofilia en espacios construidos sí se puede lograr. O sea, no es descabellado. Incluso la podemos integrar hasta en las paredes. Tenemos jardinería natural, preservada y artificial que podemos colocar en las paredes. Esto es como jardines verticales, ¿no? Son unos jardines verticales que pueden ser preservados, naturales o artificiales. Claro, cada uno tiene su cuidado y tiene su técnica de elaboración. Generalmente yo preferiría los preservados porque fue una planta que estuvo viva en algún momento y pasó por un proceso que básicamente es como un disecado, por así decirlo. Son como estas paredes verdes que vemos en algunos restaurantes o plazas que no parecieran que requieren como un manto, o sea, no tienen, bueno, no los he visto con flores, ¿no?
pero tienen como o sea, son verdes, bellísimos, los he visto en diferentes dimensiones, pero no los había visto en clínica. Sí, mira, perfectamente se pueden usar. Okay. Ok, de hecho, mi sugerencia es que las 3 estén integradas. Ok, dependiendo del espacio. Porque cada una tiene también sus virtudes, por así decirlo, y sus beneficios, y también tienen su mantenimiento. Ok. ¿Qué pasa? La planta natural tiene un mantenimiento. O sea, tú requieres eventualmente de algún personal que le pueda dar, que le pueda poner agua, que le pueda poner su abono, que pueda podarla en el caso, ¿ok? Aparte, necesita iluminación natural. Ok. No en todos los casos. Hay plantas que sobreviven muy bien en ambientes... sombra. Como en la sombra, exacto. Pero lo ideal es que ellas en algún momento tengan el contacto con iluminación natural. ¿Okay? Entonces el espacio para elaborar a lo mejor esa área es muy específico para las plantas naturales. Vamos a detenernos un segundo ahí antes de avanzar. Me gustaría que me digas cuáles son las plantas naturales recomendadas para estas áreas. Mira, depende. Todo va a depender de las variables que tengamos en el consultorio. Si es un jardín exterior al que digamos que tienen acceso las personas que están en una sala de espera y que tenemos un ventanal y podemos observar ese jardín. Las que no funcionen. O sea, el hecho de todo. O sea, las que no Flores, funcionen. por ejemplo, como rosas, pudiésemos tener. Pero mira, ahí tenemos un caso. Las flores, hay que ser muy cuidadoso porque hay flores que emiten como un polen que puede ser alérgico. Ok. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Yo recomendaría en ese caso no usar flores como tal. Aparte que el mantenimiento y las flores traen bichitos, o sea, traen animalitos. Ok. Entonces, lo que tendríamos que hacer es irnos más por verde. O sea, helechos, sanseverinos, que es muy buena. Incluso tiene unas propiedades que limpian el oxígeno. O sea, irnos por progreso, que son plantas muy bonitas que caen, pero son verdes. Ok. No florales. Hay que tener un poquito de cuidado en esa selección. ¿Ok? Entonces, en ese caso de que tuviésemos un área, que pudiésemos hacer un jardín integrado en una sala de espera, wow, eso es genial. Mira, nada más. ¿Recomendarías, por ejemplo, ramos de flores en los consultorios? Porque he visto, por ejemplo, hay gente que tiene matas de fácil cuidado, plantas de fácil cuidado, pero he visto gente que constantemente renueva comprar flores en la semana. ¿Tú qué recomendarías en consultorios que están bajo esa misma estructura, que tal vez no fueron diseñados para hacer el consultorio que realmente fideliza a un paciente? Mira, flores preservadas. Ok. En ese caso, podemos hacer una cantidad de arreglos tan hermosos. Y la flor preservada, como te digo, fue una flor natural que pasó por un proceso y básicamente está disecada. Ahora, ¿ok? Tiene larga durabilidad, no requiere mantenimiento, no te va a traer bichitos ni animalitos, etcétera. Y no emite ningún olor y es hipoalergénica. ¿Ok? No. Entonces, esas cosas hay que cuidarlas porque obviamente si tenemos un consultorio, estamos cerrados en una sala de espera y colocamos a lo mejor un lirio. Claro. ¡Wow! En el programa anterior ese olor es muy rico, no sé, pero no todo el mundo le agrada. En la entrevista anterior que te hicimos, tú hablaste del efecto de la luz. Sí. Que me imagino tiene que tener una correlación muy importante con el tema de los elementos verdes. O sea, del tipo de luz que deben de recibir tal vez esos preservados que nos hablas, estas flores, o bien sean naturales. Teniendo en cuenta eso, me imagino que el arquitecto que diseña este consultorio te da esa orientación completa, ¿no? O sea, tú le indicas al médico qué luz es correspondiente, cuál es el cuidado que le tiene que dar ese preservado o esa planta que tiene que tener, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Mira, ahora mismo hay una tendencia muy bonita a nivel mundial de preservados, donde tú haces básicamente una pared o un cuadro con musgo preservado, con flores preservadas. Oye, y se ve bellísimo y se ve súper natural. No requiere mantenimiento, no, es hipoalergénico, como te dije. No emite ningún tipo de olor, no tienes que usar tierra, no tienes que darle mantenimiento. Y aporta este mismo efecto relajante. Y aporta el mismo efecto relajante, cosa que no lo aporta una planta artificial.
Ok, ¿Ok? eso es un tema importante. Hablabas de las plantas artificiales y también me generaba esa duda. Ujú. Las plantas artificiales, como cualquier otro objeto decorativo, suele acumular polvo, o sea, hay que darle un mantenimiento de limpieza constante. Exactamente. ¿En qué casos entonces tú recomiendas el uso de plantas artificiales? Mira, se puede usar, pero integrándolas como unos pequeños detalles, ¿ok? Junto con lo preservado o junto con lo natural. Pero ya cuando vamos al tema de que vamos a hacer, son muy nice, son muy lindas, sí, hay unas que se aprecian muy bien y parecen hasta naturales, pero hay diferentes tipos, porque tenemos de plástico, tenemos de tela, y la tela ya sabemos que acumula muchísimo polvo. Y ácaros, etcétera. Entonces nosotros estamos trabajando en un espacio que tiene que ser súper salubre. Exacto. Ok, entonces sí, puede convenir a quizás poner algún detallito en artificial, siempre y cuando haya alguien que eventualmente la persona de mantenimiento sí la pueda desempolvar y la pueda mantener. O sea, que no sea un material que se echa al olvido, o sea, no es algo como... Es algo que hay que darle mantenimiento. Y ¿qué es lo que te digo? ¿Qué pasa con el preservado? El preservado tampoco absorbe el polvo. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Claro, tenemos el natural, pero el natural necesitamos unos ciertos cuidados que quizás puedan ser muy rigurosos para tenerlo en un consultorio cerrado, por así decirlo. No, o sea, y es un costo operativo que se añade al consultorio. Claro, y que acuérdate que la planta es un ser vivo. ¿Ok? Igual que todos los seres humanos necesitamos sol, ¿entiendes? En algún momento, así sea una planta de sombra, necesita eventualmente cambiarse de tierra, abono, replantar, o sea, trasplantar a otro tarro o lo que sea. Entonces, este ser vivo, tenerlo encerrado, sí, es como una maldad. Es como, ¿entiendes? Claro, su costo puede ser bastante accesible, ¿ok? A realizar un arreglo preservado. Vale, hemos crecido en instituciones de salud en el país. Se están diseñando nuevas clínicas, nuevos hospitales, están abriendo nuevas unidades clínicas, los médicos que no tienen un consultorio, sino que tienen un espacio mucho más amplio. En ese tenor, me gustaría que me indiques cuál es la tendencia en la incorporación de estos espacios verdes en esa planificación de esa clínica, o si no los han tenido en cuenta, que les expliques cómo debemos integrarlos, cómo debemos tener un arquitecto que piense en eso para que estas clínicas puedan ofrecer ese espacio, digamos, de tranquilidad a sus pacientes. Mira, es súper importante y es una tendencia a nivel mundial, ya estudiado, comprobado y recontraestudiado. Okay. De que la naturaleza baja los niveles de estrés y de ansiedad. Es súper comprobado. O sea, integrar una vegetación en ese espacio es lo más importante. Mira, yo recomendaría a nivel de hospitales, a nivel de clínicas, siempre tener un área verde. Incluso los pacientes con salud mental, para ellos eso es súper importante. Ese contacto con la naturaleza baja todo. Un paciente con un mal diagnóstico, un paciente que vaya quizás a realizarse una quimioterapia, o sea, procedimientos muy engorrosos. Oye, nada más ese contacto con un espacio natural previo al tratamiento o a la consulta o al diagnóstico, ya tú estás más receptivo. Incluso está comprobado de que tu nivel inmunológico aumenta. Con el contacto de la naturaleza. Hay múltiples terapias ahora mismo que involucran también pisar tierra, pisar arena. Sí, yo lo he visto. Abrazar árboles. A mí todavía me cuesta un poco eso. Pero quizás es un poco muy hippie. Sí. Pero realmente es nuestra naturaleza. Sí, aporta ese grado de tranquilidad. Sí, es nuestra naturaleza. Baja los niveles de ansiedad. Hay una terapia muy famosa que tú tienes que agarrar y en todas las mañanas ponerte 15 minutos y tocar tierra. Así, o tocar grama. Descalzo. Exacto. Tu contacto energético directo a la tierra. O sea, y de verdad está comprobado que baja los niveles de estrés y de ansiedad. Sí, de hecho yo revisé varios estudios antes de entrevistarte. Este tipo de elementos que tú hablas me da curiosidad. ¿Este tipo de elementos preservados los podemos tener en casa? Sí. Pueden estar en casa, pueden estar en oficina. O sea, es algo que podemos... Sí.
Porque también tenemos una tendencia del cuidado del empleado, o sea, de la salud mental de nuestros trabajadores, de la disminución del estrés. Como bien hablamos, pues también es necesario un equipamiento, muebles, digamos, adecuados, sillas adecuadas, escritorios a la altura, que el mouse sea ergonómico, estamos hablando de la parte de ergonomía, para que, digamos, puedan tener posturas correctas, no tengan un tipo de lesiones, y me imagino que puede tener este mismo efecto potencial en las empresas, donde hay espacios, me imagino, donde los trabajadores pasan 8 horas menos sus 2 horas de almuerzo, su hora de almuerzo, me imagino que potencia esa parte de la salud del empleado. Mira, sería genial que las áreas donde los empleados tengan su momento libre, por así decirlo, su momento de descanso, esté rodeado con naturaleza. O sea, o de alguna forma tenga un espacio integrado que tú puedas tener algún contacto natural. No tiene que ser vivo. Como te digo, puede ser preservado o puede ser incluso artificial, pero ya nada más eso hace que tu nivel de estrés y que tu operatividad posterior vuelvas a conectar. O sea, sea más amable contigo mismo. Y me parece una idea genial, sobre todo porque, por lo menos en el caso de los salones de enfermería, los cuartos de residentes en los hospitales, donde ellos casi que duermen muy pocas horas antes de tomar una guardia, el personal que labora en el área de limpieza, donde hay un ritmo que no se detiene nunca, me imagino, o sea, no lo he visto aplicado, sabes que me dedico al marketing médico, pero siento que es una idea potencial a promover para que estos espacios de descanso de esos médicos que tienen guardias muy largas, las enfermeras, todo aquel personal que labora en el hospital, hasta que el que distribuye los alimentos en esos momentos de descanso pudieran tener una mejora de su calidad de vida dentro del trabajo, teniendo unas áreas que tal vez tengan estos espacios verdes o conectados con la naturaleza. Totalmente. Mira, totalmente. Y eso hay que implementarlo. O sea, eso es salud mental. ¿Ok? Para una persona que está todo el día lidiando con pacientes, porque no solo puede ser un paciente que tenga un mal diagnóstico, hay pacientes que no llegan de buena, o hay pacientes que se desesperan solamente porque tienen que a lo mejor esperar en un salón incómodo 2 o 3 horas a que me pueda atender el doctor, o que van con algún dolor. Entonces, imagínate el personal médico recibiendo un feedback quizás un poco fuerte todo el día y todos los días. Entonces, no tienes como un área donde tú te puedas esparcir, donde, wow, tengo que bajarle porque a lo mejor llegó un paciente muy estresado y me gritó. Exacto. ¿Entiendes? Suele pasar. Claro, y eso es una atención al público, ¿ok? Incluso, bueno, no te lo puedo nombrar por, bueno, razones obvias, pero yo he trabajado en espacios donde trabajan muchas personas, en este caso call centers, y hemos integrado vegetación preservada. De hecho, en las áreas, muchas enfermedades prevalentes que desarrollan gracias al estrés de trabajar ahí. Claro. Pero ellos tienen una cantidad de metas, una cantidad de llamadas, un montón de cosas que cumplir. Y objetivos. Y nada más, al ser una carrera donde dependa la vida de otra persona, ya te genera estrés y responsabilidad. Ya es como mentalmente ansioso. Sí, es una profesión, un trabajo en el que estás predispuesto a eso. Estás predispuesto. Andreina, ¿cuáles son, digamos, esos red flags? Porque a veces compramos plantas en desconocimiento, intentamos incorporar elementos en nuestros trabajos, pero específicamente en el sector salud. ¿Cuáles son esos red flags o esos no que tenemos que tomar en cuenta a la hora de integrar la biofilia en el diseño de nuestros consultorios y de nuestras instituciones? O sea, ¿cuáles son las flores que no debemos elegir? ¿Cuáles son, digamos, como que teniendo en cuenta que es una planta y se necesita un cuidado, qué cosas, o como por ejemplo, qué luz no debemos tener en el consultorio o en el área? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un área de niños? O sea, ¿cuáles son esos no definitivos en esta área para que una persona lo tenga en cuenta? Porque estamos hablando desde el principio que estamos contactando a un profesional como tú,
para que nos orienten en estos casos. Claro. Pero a veces de manera, digamos, inocente O empírica. desde el conocimiento empírico decimos, bueno, vamos a poner, qué sé yo, un ramo de rosas todas las semanas en el consultorio. Entonces me gustaría que hables de esos no que debemos tomar en cuenta para integrar la biofilia en el sector salud. Bueno, mira, primero hay muchísimas plantas que pueden ser alérgicas. Okay. Eso hay que tenerlo súper en cuenta. Por eso es que hablábamos del tema de las flores, es un poco delicado. Ok. Hay que buscar plantas muy nobles que se adapten al ambiente y que purifiquen el aire. Okay. Porque también está comprobado científicamente que cuando tú oxigenas mejor, tus niveles de ansiedad y estrés bajan. Claro. Entonces aquí estamos todos muy conectados con el tema estrés-ansiedad, que no es un secreto para nadie y que es tendencia y que produce enfermedades y que nos tiene vueltos locos a toditos, porque en algún momento de la vida todos hemos padecido de algo nos hemos afectado relacionado con eso. ¿Ok? Entonces, mi recomendación, cuando sean plantas naturales, pues hay que buscar un área donde se puedan tener, donde no por lo menos en los consultorios pediátricos, yo no te voy a recomendar una planta natural que sea de fácil acceso porque puede llegar un niño y puede comerse la tierra. Exacto. ¿Ok? ¿Entiendes? O se puede comer una hoja, cónchole. Entonces no es lo ideal. O sea, integraríamos ahí hablaríamos de poner a lo mejor unos apliques preservados o bien sean naturales, pero no accesibles en el piso. A una altura recomendable que no... Sí, porque tampoco te voy a poner una pared preservada, bellísima, pero está al alcance del niñito y entonces en cualquier momento la mami o la nana se descuidaron y el niño ya tiene una flor en la boca. Claro. Okay. Perfecto. Entonces, bueno, en ese caso, ya sabemos, arriba o a una altura prudente, que no sea muy accesible para niños. ¿Ok? ¿Qué pasa? Yo trato de no recomendar mucho lo natural en espacios cerrados por el tema tierra, animales, bichitos, y necesitamos un espacio y mantenimiento, y necesitamos un espacio lo más salubre posible. ¿Ok? ¿Qué pasa? La artificial, muy linda, hay que saberla seleccionar. Mi recomendación es que no sean de tela. ¿Ok? La tela prohibida en esos espacios porque acumulan polvo. Tú no te estás dando cuenta, pero es eso. Ácaros, polvo, etcétera, etcétera. O sea, no te das cuenta. Entonces, se van deteriorando de una manera que las vas a tener que botar eventualmente y sacarlas de ahí. Incluso a veces hasta agarran hasta mal olor cuando son de tela. O las artificiales de tela. Ahora, si son de plástico, bueno, tú eventualmente, pues la persona de mantenimiento puede agarrar y limpiarla y mantenerla ahí y no hay problema. Pero que sea también un plástico bueno. Exacto. ¿Ok? Porque también pasa que hay un tipo de plástico que no es bueno y puede traer... Los mismos temas que lo que puede traer algo de tela. Exacto. Ok. Entonces, por eso es que yo vuelvo a caer en lo preservado. Preservado. Sí, preservado. Tiene una serie de beneficios que mencionas que es bastante importante. Es un poco más costoso. Ojo, es un poco más costoso que lo natural incluso y que el plástico y que el artificial, pero el preservado te dura de 10 a 20 años. Wow. Y te da el mismo efecto que te produce una planta natural a nivel psicológico, porque realmente tú lo que estás viendo es algo natural. La textura, todo, o sea, percibes una vegetación natural completamente. Ok, ahora bien, el preservado. El preservado requiere de que la persona que lo instale, en este caso tu empresa o tu equipo, requiere estrictamente que tú hagas el mantenimiento, o tú puedes entrenar, por ejemplo, la secretaria del consultorio para que se encargue del mantenimiento. El preservado es libre de mantenimiento. O sea, entonces tenemos ese plus. Una inversión a largo plazo. Te estoy diciendo que disminuye costos operativos, que el natural nos eleva muchísimo. Bueno, pues no es lo mismo, obviamente, el costo operativo de tener una plantita a que tengamos un jardín vertical natural, ¿entiendes? Ahí tenemos que implementar riegos, tenemos que implementar aislantes, o sea, hay una serie de pasos que tenemos que cumplir obligatoriamente para poder tener un jardín vertical natural. Ok, maravilloso.
Bueno, Andreina, de verdad que un tema súper interesante. Nunca nos alcanza el tiempo para conversar contigo. Prometemos traerte nuevamente. Tengo una propuesta. Ajá, sí. Sí, como nunca nos alcanza el tiempo y yo sé que hay muchas preguntas de este tema a nivel de médicos, ¿ok? Vamos a hacerle, yo te hago llegar una guía que tú puedas publicar en tus redes. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Verdad? Claro que sí. Que tenga un pequeño resumen para que sea más ameno, porque yo sé que hay muchas veces que hay desconocimiento y no lo juzgo, porque bueno, cada quien tiene... De verdad, muy agradecido por ese podemos contenido. Hacer ese regalito. Claro que sí, lo recibiremos con mucho gusto en nuestras redes sociales. Andreina, todos aquellos médicos, instituciones, clínicas, personas que están montando su consultorio, médicos que están por abrir su consulta, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Cuáles son tus redes sociales, tu teléfono y cómo te ubicamos? Si hay un correo también, nos los puedes dejar. Mira, Musgo RD, ¿ok? Es la parte que se encarga de paisajismo y toda esta área de biofilia, ¿ok? Y está Estudio Natura. Ok. En las redes sociales. ¿En qué redes sociales tienes? En Instagram. En Instagram me pueden ubicar por Estudio Natura o por Musgo RD, que ya Musgo es especialista en biofilia. Bueno, ¿estás comprometida con esa guía, en ese regalo que nos ofreciste? No, totalmente. Lo vamos a hacer. Gracias por convertirte en una crónica, en darnos tu apoyo con esta información tan valiosa. Dale me gusta y comparte esta información tan importante para que lleguen más médicos y vean el valor de esta técnica al ser integrada al beneficio de sus pacientes y de todas las personas que de alguna manera se ven inmiscuidas en la dinámica de una institución de salud y que de esta manera podemos tener un ambiente mucho más agradable con respecto a nuestra jornada laboral. Muchísimas gracias a nuestra comunidad. Recuerden que nuestra mayor riqueza es su salud.